Buenos días, profesor. Mi nombre es Luis Delgado. La exposición de mi caso corresponde al capítulo de grupo y equipo de trabajo del libro de Gibson. El caso en este caso particular es el caso de Banana Time. Como introducción en comportamiento organizacional es una interacción y la relación entre el personal que se encuentra dentro de la administración, como una solución, o sea, como una descripción un poco más teórica. Como descripción sistemáticamente es cómo se comportan las personas dentro de condiciones distintas, por qué se comportan así y cómo lo hacen, el comportamiento futuro de los empleados, cómo va a ser, digamos cómo va a ser su comportamiento a medida que avanza el tiempo y se va adaptando a las condiciones que entrega la propia empresa, y de alguna forma predecir cuál va a ser su comportamiento en el mercado en el tiempo que lleve trabajando. Con respecto al caso Banana Time, como descripción del caso, se pone la apuesta, digamos, de este caso es que existe un trabajador que recibe un ascenso, o es así como él percibe su nueva labor como como operador de una máquina como tronadora, algo así se llama. Entonces lo importante del caso es que a él recibe una capacitación de corto plazo donde se le enseña a manipular la máquina, qué es lo que tiene o no hacer por seguridad y cuánto tiempo debe trabajar. Visiblemente lo primero que se desprende de lo que comenta el caso con respecto al ascenso de este trabajador es que luego de la capacitación, que era aproximadamente una semana y tanto, se encuentra sin supervisión más que la de su propio equipo de trabajo. El contexto, digamos, laboral donde se desempeña este trabajador es con 3 personas más que trabajan aisladamente en una cámara que no tiene contacto social con otras personas. De ahí es cuando comienzan los problemas y cómo es que se comporta la gente para adaptarse a sus condiciones laborales. Entonces, bueno, un trabajo monótono requiere mucho esfuerzo intelectual, la mayor preocupación de los trabajadores no lastimarse, digamos, la máquina presentaba casos de accidentes por aplastarse la mano derecha, que es lo que finalmente estaban evitando. En el grupo de trabajo hay 3 personajes, son George, Ike y Sammy, que los describen como los 3 trabajadores adicionales al protagonista de este caso. Existe una actividad social dentro del equipo de trabajo que corresponde a objetivos personales que son relacionados netamente con el desempeño y la seguridad personal de los trabajadores. Entonces ellos llaman tiempos a unas situaciones que ocurren durante la jornada laboral que les permiten a ellos interactuar y de alguna forma van climatizando el ambiente laboral. Estos tiempos son, digamos, los intermediarios para, digamos, temas de intercambio social, que, como dije anteriormente, ellos trabajan en una habitación completamente aislada y no tenían contacto con otros trabajadores. Entonces, este tipo de tiempos se relacionaban, por ejemplo, con horas de almuerzo, con situaciones particulares que pasaban durante el día que el protagonista se lo toma con sorpresa. Por ejemplo, dentro del grupo George era el hombre de los 60 años, era un hombre que había sido exitoso y que tuvo una empresa y quebró. Y se había dedicado por necesidad a trabajar para esta empresa que era de manufactura. Y que era un personaje que estaba radicado en Alemania, también tenía su empresa y tuvo que emigrar por condiciones políticas. Y Sammy tenía un negocio familiar que quebró sin mayores aspiraciones y que no necesita trabajar porque su hija le envía dinero mensualmente. Digamos, este es como el contexto social en que se desenvuelve el equipo. Entonces, de este equipo de trabajo en el grupo, George es la figura que, lo que proyecta hacia los demás trabajadores como una imagen de respeto. Cuando él habla, la mayor parte de ellos lo escucha
atentamente, denota sabiduría y un mayor, tal vez, condiciones de conocimiento. Y que es el bromista del grupo, se encarga de molestar a Sammy la mayor parte de la jornada laboral, y Sammy es el objeto de bullying del grupo de trabajo. Sammy tiene una costumbre durante los días, que es llevar para las colaciones fruta y cosas así. Él llamaba la hora de las bananas, por eso banana time. Él sacaba a cierta hora de colación, sacaba un plátano y que tenía la costumbre de pescar el plátano y comérselo completo y no compartirlo con los demás. Entonces Sammy reclama siempre ahí que a cierta hora, y él responde abriéndole una ventana cerca de su máquina que le produce frío, y bueno, comienzan a pelear verbalmente, pero siempre en buena onda. George, como es la figura paternal del grupo, como la persona que sabe, el que le den respeto, el que finalmente va controlando digamos, este tipo de bromas que ocurren durante todo el día. Y bueno, el protagonista observa de este tipo de cosas y con detenimiento, y se da cuenta que primero el día estaba totalmente pauteado, la jornada laboral era monótona, y se da cuenta cómo es que las personas van finalmente adaptando sus intereses y la forma de sobrellevar mejor el trabajo con sus intereses personales, que es como se van alineando a los objetivos de la organización y obviamente los personales. Hay unas preguntas del caso que hacen referencia, por ejemplo, identifique y describa las principales normas de comportamiento que practicaba el grupo de operadores de la máquina del caso. El comportamiento y las normas de trabajo, por ejemplo, el grupo, a pesar de la modalidad del trabajo, adoptó ciertas costumbres y relaciones interpersonales, que es lo que mencionaba anteriormente. Ellos, como por este tipo de instancias de las colaciones, cuando ellos como tienen interacción social entre el mismo grupo de trabajo, donde se identifica cada personalidad, que es lo que lo hace distinto y lo funcionar como grupo finalmente. La norma de comportamiento establecida, bueno, la introducción de un personal nuevo, la capacitación dura una semana aproximadamente, y lo demás queda solamente a supervisión del mismo grupo de trabajo, que digamos la holgura que le da a la empresa al trabajador para desenvolverse solo y aprender. La parte de los juegos, que son parte de las mismas horas que bromean en colación. Para la pregunta 2, ¿qué propósito desempeñan las actividades sociales respecto al funcionamiento general del grupo de trabajo? A partir de los refrigerios y el descanso es donde se generan las instancias de broma y de intercambio verbal, que digamos es lo que saca un poco de esquema de la monotonía y lo restringido que es la jornada laboral. Los temas de conversación son variados. George era la figura paternal, como mencionaba anteriormente, y él la mayor parte del tiempo y también todos los días comentaba la situación que él vivía con su familia, con una hija que se había casado con un profesor. Él siempre comentaba cómo había sido el matrimonio y como que argumentaba con detalles. Extrañamente todos escuchaban con atención, a pesar de que era una historia repetitiva dentro de la semana. Y bueno, Ike y Sammy, que la mayor parte del tiempo se dedicaban a bromear por las colaciones. Estas actividades compensan un poco lo estricto y monótono que era el trabajo, y que finalmente podría resultar en un aburrimiento por el poco contacto social que hay entre los demás departamentos de la empresa. Y bueno, como ellos mismos van empatizando, creando un clima organizacional para tener un mejor desempeño o sobrellevar la cosa hasta por necesidad. La pregunta 3. ¿Cómo debe tratar el recién llegado de entrar y formar parte de este grupo de trabajo cohesionado de 3 personas? Bueno, como les decía anteriormente, era un grupo que estaba ya establecido con ciertos patrones de conducta y de bromeo para amenizar un poco la jornada laboral, y obviamente resultaba muy difícil
si eres nuevo, insertarte en un grupo que está cohesionado hace mucho tiempo. Entonces el protagonista se muestra observador, no hace mayores intervenciones, sin embargo, inconscientemente se hace parte y va tomando una personalidad dentro del grupo de trabajo que es lo que inevitablemente debe ocurrir por un tema de adaptación a la situación organizacional del grupo y también por necesidad de la monotonía del trabajo que finalmente era un aburrimiento. Bueno, en este caso el sujeto es cauto al mantener distancia, que es lo que mencionaba, esperar que el grupo lo invite a formar parte de una actividad. Como mencionaba, el protagonista se muestra observador y siempre como dispuesto a tratar de encajar dentro de lo difícil que era entrar en este grupo de 3 personas con sus roles y identidades definidas. Entonces, bueno, el grupo es quien domina la situación, en este caso. Resulta acertado mostrar una buena disposición y humildad con un grupo que pareciera compartir un vínculo más cercano de lo laboral. Como son ellos 3 solamente los que en ese momento estaban en constante vínculo, ya conocían cada uno su situación familiar, su contexto social y todo lo que viene detrás, digamos, con su experiencia laboral y lo que lo hizo llegar a la empresa. Pareciera compartir un vínculo y características como la confianza, el respeto y solidaridad en lo que sea en un grupo tan afiatado como lo es en este caso. Y eso sería mi presentación. Ya. Muchas letras.